mamás felices. 5 días de paro. Pasó el primero, nadie se ocupó del segundo, el tercero uno dice, bueno, en la tercera la vencida. No, siguió, 5 días. ¿Y la culpa quién la tiene? El gran bonete será. Bueno, vamos a hablar de este tema. Invitamos a 2 personas. Arrancamos hablando con Fernando de Andrés, que es el titular del PRO en el Parlamento. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cuándo se resuelve lo del subte? Esperemos que pronto. Sí. Esperemos que pronto, la verdad que una irresponsabilidad para nosotros muy grande por parte sobre todo de los metrodelegados. Con ¿Por la qué más la mínima. culpa la tiene el empleado? No, una parte. Una parte. Vos sabés que el subte tiene principalmente o básicamente 2 sindicatos, la UTA, Sí. quien no adhirió al paro desde el principio, y los metrodelegados. Hoy ya por una cuestión hasta inclusive de una disputa interna entre ellos seguimos en esta situación. Por eso hablo de una irresponsabilidad absoluta por parte de ellos, porque están dejando casi 1 millón de personas sin poder viajar ¿Y quién le en el soluciona medio de las transporte. paritarias? A los metrodelegados y a todos los empleados del subte. Metrovías, la empresa. El concesionario del servicio hoy otorgado por el gobierno nacional es Metrovías. ¿Y quién defiende a Metrovías? ¿El gobierno nacional? ¿Ustedes? ¿Quién es el que protege al concesionario? Hoy el concedente de dicha concesión es el gobierno nacional. La ciudad en este momento no es parte absolutamente en nada en este conflicto, razón por la cual nosotros estamos esperando que de alguna manera se resuelva, porque esto es importante explicar. Por un lado está el tema del traspaso, ¿no? Que hay una disputa claramente, ¿no?, entre el gobierno nuestro, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Y por otro lado está la disputa puntual por el conflicto de hoy en día, que es el conflicto que tienen los metrodelegados con la empresa. Por eso la verdad que es importante rescatar la actitud. La empresa es para el Estado también. El Estado es el que obviamente tiene que mediar entre la empresa y el sindicato. Además, el pero Ministerio del es Trabajo importante no separar debería... los dos conflictos. Digo, claro, es un conflicto realmente muy complicado. Nosotros lo estamos viendo claramente en dos partes. El traspaso, como te decía recién, con un conflicto entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional que avanza lento, dos para adelante, uno para atrás, es cierto, pero avanza. Están en camino del traspaso. Están sentados, estamos Randazzo sentados en la dice mesa. no. Randazzo dijo que no. Y los otros días también Santini dijo que no. Sí, pero en la mesa de negociación se avanza, se retrocede, se avanza y se retrocede. Y por otro lado está este conflicto puntual, donde nosotros, insisto, hay una irresponsabilidad muy fuerte, porque no puede ser que un sector pare y el otro no, y de esa manera estén de real casi. Ahora, igual el sector que paró, cuando habla, obviamente el objetivo de corto plazo es resolvamos las paritarias que ya están atrasadas. Y es un conflicto que tranquilamente podrían dirimir entre el Ministerio de Trabajo y Metrovías sin implicar a una explosión de jerarquías institucionales que van más arriba. Pero dicen, vamos a seguir reclamando porque los subtes están viejos, porque no hay reinversión y porque puede haber un accidente. Totalmente, y en eso estamos totalmente de acuerdo, que es lo que nosotros venimos reclamándole al gobierno nacional y es uno de los puntos principales por la cual el acuerdo por el traspaso está frenado, que es el bendito decreto del expresidente Kirchner en el año 2005-2006 de una inversión comprometida por $1.000 millones para poner en condiciones la red actual. Y estamos hablando de lo que decías recién, señalética, cuestiones de seguridad, higiene, condiciones laborales. Está bien, pero hay algo. Supongamos que mañana se levanta el ministro de Transporte, se junta con la presidenta y dicen revocamos la concesión a Metrovías, automáticamente pasa a la ciudad el subte, ¿eh? Sí. Y entonces, si lo que no funciona es la concesión, y en esto ustedes tendrán que opinar, el gobierno nacional también, si Metrovías cumple o no cumple con su tarea. Supongamos que el gobierno nacional dice vamos a solucionar el problema con Macri. Sacamos Metrovías y que se haga cargo. ¿Están listos para gestionar? Si lo haces de un día para el otro, imposible. Bien, vamos a invitar... O sea, no existe posibilidad de que un servicio de la dimensión del subte sea resuelto en 24 horas porque un día unilateralmente el gobierno decide rescindir la concesión. Pero esto puede pasar. Sí, hay un montón de cosas que pueden pasar, pero evidentemente, y mirá que ganas de hacernos daño tienen en el gobierno nacional, ¿eh? Digo, no han ahorrado... Lo que usted dice, ¿eh? Daño. No, daño directamente, daño, discriminación, maltrato para con la ciudad de Buenos Aires, tanto del gobierno nacional como legisladores que dicen representar... ¿Cuáles son los hechos que a usted le dan la sensación? No es una sensación. Te pongo como un ejemplo el proyecto de la diputada Conti en el Congreso que se trata hoy, para quitarle los fondos judiciales al Banco Ciudad. Eso es querer llevarse puesto lisa y llanamente el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Y no es contra el ingeniero Macri, contra el presidente de Bloque o contra cualquier funcionario nuestro, es contra los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense
que tienen sus depósitos en el banco y que tienen créditos hipotecarios y con eso pagan su casa, contra ellos van. Yo tengo una última pregunta para hacerle. Sí. Cuando reclaman el subte, ¿también reclaman el puerto, el juego, la Todo. transferencia? Todo. Las competencias judiciales, el puerto, el subte, los terrenos de la UNAVE, Ahora la entiendo por qué hay un la tironeo. policía, todo. Ahora entiendo por qué hay un tironeo. A ver, porque si detrás del subte está la discusión de dame las tierras y las propiedades de la UNAVE que no son propiedad nada más que del Estado. Hay un reclamo, y esto tengo que reconocer que no es exclusivo del PRO, digo, todos los gobiernos anteriores, desde que la ciudad de Buenos Aires es autónoma, vienen reclamando el puerto, el juego, la policía, el subte, competencias de la justicia que todavía no han sido transferidas. Pero bueno, eso también tiene que ver con la juventud, por decirlo de una manera, que tiene la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero otro ejemplo cortito, las competencias judiciales. Se hizo la transferencia, se firmaron los convenios, se ratificaron en la legislatura. Hace 3 años que el gobierno nacional no paga. Bueno, pero el último, y ya con esto te libero, perdona. El subsidio, vos sabés que la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito que el gobierno nacional le retiró el subsidio. Pero no estamos hablando de mi casa o la casa del jefe de gobierno. Villas de emergencia, hospitales y escuelas. Lo mismo el retiro de la Policía Federal. Hospitales, escuelas, subte. Por sí o por no, les hacen daño. Fuerte. Gracias, Fernando de Andrés, por haber estado con nosotros. Invitamos ahora también a María José Lubertino. La otra mirada. ¿Por qué no tenemos subtes? Miren, yo quería retomar el primer planteo que ustedes hicieron. Ustedes dijeron que nadie se preocupó. Nosotros trabajamos sin dormir el jueves para que el viernes hubiera un amparo presentado para garantizar la continuidad del servicio y fundamentalmente evitar que sucediera lo que está sucediendo. No fue una disquisición, ¿eh? Hablamos con los metrodelegados que dicen hasta ahora no hubo ni un acercamiento de una aproximación para resolver la paritaria. Lo que le estoy diciendo es, en primer lugar, yo soy diputada de la Ciudad de Buenos Aires, reivindico la autonomía, peleé en la constituyente de la ciudad para que hubiera un reconocimiento y un traspaso del transporte a la Ciudad de Buenos Aires, en tanto no sea transporte interjurisdiccional. Entiendo que es una actitud absolutamente irresponsable del gobierno de la ciudad ante esta conflictiva y otras, como el retiro de los 20 formaciones que hizo Metrovías, no hacerse cargo, porque como ustedes bien lo planteaban, si el gobierno nacional hubiera rescindido, por la concesión pasa automáticamente, es base a hacerse cargo no solamente de la aplicación del control, sino también de la operación. ¿Por qué no lo hacen? Eso se lo tiene que preguntar a Mauricio Macri. Yo creo que Mauricio... No, ¿por qué no lo hace Randazzo? Yo creo, porque ya transfirieron, o sea, ahora hay una ley nacional, una ley de la ciudad y un acta compromiso de enero. Mauricio Macri, desde mi punto de vista, lo que intenta es subirse al banquito para subirse al ring de su campaña presidencial, que la hace buscando como contrapunto a la presidenta. María José, pero cuando Fernando de Andrés, pero guárdeme. Quiero, porque ustedes hablaron bastante y él también, y lo que quiero decir es esto. Yo presenté un amparo en defensa de los derechos de los usuarios y usuarias, sabiendo que esto iba a suceder, para que hubiera una medida cautelar para que se restableciera el servicio, y fundamentalmente acá la irresponsabilidad en la coyuntura del gobierno de la ciudad se da en 2 aspectos. Porque hay una secretaría, una subsecretaría de trabajo de la ciudad que no está convocando a Metrovías y a los trabajadores para una conciliación obligatoria que tiene la responsabilidad de la ciudad. Pero porque dicen que la responsabilidad es de... Había una tripartita donde se sentaba, es base, Metrovías y los trabajadores desde hace 10 años. No ahora porque Macri aumentó el subte, se juntó la tripartita. La tripartita hace 10 años que funcionaba. Había una entidad para resolver estos problemas. La tripartita de la ciudad fue la que resolvió problemas de salubridad que incluso eran mucho más complicados, y ya durante la gestión de Macri, más complicados que el tema salarial. Entonces, hay 2 gremios, uno con personería, otro sin personería. Los gremios adoptan estrategias distintas. Yo no soy quien para decir quién tiene la razón o cómo se mueve. Lo único que yo les puedo decir, que yo estuve sentada en el juzgado y mientras Macri y Rodríguez Larreta hablaban por los medios de la voluntad de diálogo,
En el juzgado mandaron a 2 funcionarios, el procurador y ayer se hizo presente el titular de base, que solo vinieron como testigos de la boda porque manifestaron que no se iban a hacer cargo de nada, no aportaron ni una sola idea para buscar alguna solución. Entonces, tenemos que agradecer a la jueza que está interviniendo en la causa, tenemos que decir que la empresa manifestó que además del descalabro que significaba el aumento del 127%, le generó un déficit financiero porque la gente se trasladó a otro medio de transporte. El subte Igualmente, al María colectivo. José, lo pregunto desde el mejor lugar, Sí, créeme. desde el mejor lugar. Judicializar un rollo gremial me parece un retroceso político No. Usted terrible. tiene que leer el amparo y te invito, está Sí. colgado en mi página web. El amparo en nada se entromete con el rollo. Es para beneficiar a los usuarios. El amparo dice lo siguiente, el amparo tiene 2 aspectos. La cautelar, Sí. en la cual nosotros demandamos al gobierno de la ciudad y es base para que se hagan cargo del subte y se pide la citación, yo pido que se cite como tercero a Metrovías, Metrodelegados y UTA. Porque ellos 3 manifiestan, igual que yo, que quien se tiene que hacer cargo es el gobierno de la ciudad. Ahora hay una Y lo coyuntura hicieron política judicialmente. detrás de un servicio Perdóname público. un segundito. Entonces, Sí. primer punto, la cautelar tiene que ver con destrabar el conflicto ahora en 2 aspectos. Que se resuelva y se levante el paro y que se pongan en marcha las 20 formaciones que se sacaron, porque también yo entiendo que hay un problema de afectación de la frecuencia y de la seguridad del servicio. Pero en el amparo de fondo, voy hasta el fondo en relación a que si Macri o el gobierno de la ciudad quiere discutir con la nación los recursos, si está entregados, si no están entregados, cómo están entregados, por supuesto desde mi punto de vista están entregados y en demasía por la nación a la ciudad, y lo puedo acreditar, pero esa es una No hay discusión. desinversión. Esa es una discusión accesoria a la principal. O sea, yo digo, la ciudad tiene que hacerse cargo y después discutir Está las bien, condiciones de esos recursos. Eso es lo que estamos planteando. La predisposición de la abogada, de la jueza, es total. Hasta ahora la situación no era como dice D'Andrés, la situación era los D'Andrés dijo metrodelegados. dice que el gobierno nacional le hace daño al gobierno de la ciudad, Los con metrodelegados- cosas comprobadas también, quita A de ver, subsidios en relación- barrio de emergencia. En relación a la paritaria, la situación está así. Los metrodelegados aceptaban levantar el paro. ¿Sabe lo que veo? Dadas Discúlpeme que algunas le interrumpa. En condiciones- esta mesa veo lo que pasa por lo que no tenemos subtes. Porque ni D'Andrés quiso hablar con usted, ni usted quiso hablar Yo con D'Andrés. no tenía ningún problema. Está bien, y en hablar este con momento D'Andrés. hay un monólogo No donde tengo yo ningún problema. rubrico sus palabras porque sé de su historia política, pero acá no pasa por el coqueteo erótico con el propio discurso. Yo no estoy Tanto el haciendo- gobierno de la discúlpeme, ciudad como el discúlpeme. gobierno nacional Yo tienen no que soy sentarse a hablar. Moria, no estoy con ningún coqueteo, ni erótico ni no erótico. Yo trabajé desde el día jueves, sin dormir, 5 Sí. días para presentar una cautelar. Y si en algún momento se están sentando a la mesa de la negociación las partes en el conflicto, es por esa Martino, de cautelar. fondo. Entonces no es coqueteo, De es fondo, laburo. para cerrar Sí, el tema. por favor, ¿Por qué perdóname que defendés te a diga. Metrovías y no pedís que se ¿Cómo cancele? defiendo a Metrovías? ¿Por qué no cancelar y que pase a la ciudad? No, a ver, discúlpeme, son 2 cosas distintas. Yo no estoy sentada en ese amparo en representación del gobierno nacional, ni tendría esa representación, ni la pretendo ostentar bajo ningún concepto. Yo estoy sentada allí en defensa de usuarios y consumidores. El objeto de una acción de amparo de ninguna manera puede ser la rescisión de un contrato, solamente el contrato lo puede rescindir Metrovías o el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora es a quien se le han transferido el subte y el Bien. contrato. Entonces, es Metrovías que se va o el Estado de la Ciudad el que rescinde el contrato. Clarísimo. Ya no lo puede hacer nadie más. Y el amparo solo tiene por objeto proteger a las personas que son rehenes de la Clarísimo. irresponsabilidad de Seguro. Macri. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Gracias. Sé que es una mujer de trabajo, sé también que D'Andrés hace lo suyo, pero me parece que el diálogo falta en algún punto para que no tengo ningún lleguen. problema de dialogar no con lleguen a la quien sea. justicia, ¿no? Le mandé una carta a Macri en el mes de febrero antes de presentar el amparo por el aumento ilegal. Sí. Y tampoco tengo ningún problema de dialogar con los diputados de la oposición. He recorrido con Guillo Dietrich, que es el subsecretario de Transporte de la ciudad, todos los trenes antes de que pasara ningún descalabro. Y he recorrido, igual que dijo el diputado Altamira o el exdiputado Altamira, todos los subtes hablando tanto con UTA como con los funcionarios de Metrovías, como con los metrodelegados, antes de que este conflicto llegara a esta dimensión. Muchas gracias. Bueno, vamos a un consejo sabio, porque seguramente vos querés estudiar inglés, pero el tema es el tiempo, ¿no? Cómo apurar los tiempos como para poder comprender rápidamente, por si uno viaja.